Bueno, mis amigos, en estos precisos momentos en la Fortaleza se está dando una importante reunión entre la gobernadora y la plana mayor del gobierno federal. Y en los próximos minutos aquí en el programa vamos a tener la exclusiva de cuál va a ser cuál es el resultado final de esta reunión, si hay algún plan para trabajarlo en conjunto o si el gobierno de Puerto Rico no tiene ninguna oportunidad para intervenir ni para cambiar las reglas de juego y el gobierno federal seguirá en las acciones que hemos visto hasta el presente. En los próximos minutos vamos a tener aquí el secretario de la Gobernación, también se ha comprometido la directora de Homeland Security a estar con nosotros, así que pendiente a este detalle que es tan importante, sobre todo esta noticia que ha tomado tanta relevancia en el país. Presento a nuestro equipo. Denis Pérez, Alex Delgado, saludos cordiales a los dos, bienvenidos. Buenas noches, Ferdinand. Buenas noches a Alex de Puerto Rico. Igualmente, compañeros, y a todos bienvenidos. Bueno, yo quiero cambiar, antes de presentar el panel, voy a dejar el tema de todo lo que está pasando con los operativos del gobierno federal y quiero cambiar a un tema que tiene al país pero que muy molesto, y empezando por mí y terminando por Alex Delgado. Lo que está pasando en las carreteras con las motoras y este grupo de personas que hacen lo que les da la gana en este país ya ha llegado a unos niveles que es básicamente insoportable. Vamos a ver lo que pasó este fin de semana, nada más y nada menos que en el expreso de Dorado a Arecibo. Vamos a ver el video. Ahí estamos viendo. Ahí estamos viendo las maniobras, las acciones. Mire esto, hay un show en plena autopista, señores. Esto estamos hablando de la 1 de la tarde, 2 de la tarde. Estamos viendo. Miren lo que pasa ahora. Miren, ahí está. Se cae uno de los conductores y se forma la de San Quintín, porque entonces trancan básicamente el expreso. Lo trancan y entonces nadie puede pasar, nadie puede proceder. Aparte de que ya llevaban más de media hora bloqueando el expreso. O sea, nadie le puede pasar por el lado. Estamos hablando de 200, 300, 400 motocicletas utilizando los dos carriles principales de la autopista. Y la pregunta es si hay algo que hacer para imponer o para lograr el respeto y el orden en este país en cosas tan básicas como el uso de las carreteras. ¿De cuánto es la multa hoy? ¿Qué se está haciendo? ¿Se está arrestando gente? ¿Se le está vendiendo motoras a todo el mundo a tutiplén? ¿Qué es lo que pasa en este país? Que aquí la gente hace lo que da la gana y no hay consecuencias. Pero aquí están los portavoces del Senado de Puerto Rico. Está el vicepresidente de la Cámara, Carmelo Ríos, con nosotros. María de Lourdes Santiago. ¿Qué dije? De la Cámara. De la Cámara. Son buena gente, pero ya son otros más. Carmelo Ríos, María de Lourdes Santiago, Joan Rodríguez Bebe y Luis Javier Hernández. Saludos a todos. Ampliamente conocidos. Buenas noches. Poner los títulos. Sí, ahí está. Bendición, Carmelo, doña Lidia. Bueno, hay algo que hacer. Hay algo que ustedes como senadores, revisar las leyes, pedir investigaciones, cuáles son las multas que se le ponen a estas personas, pedir un reporte de cuánta gente se ha arrestado. Esto está al garete, te lo digo con toda honestidad. Es ley y orden. Cuando yo veo esas imágenes, recuerdo, ¿verdad? La realidad es la realidad. La gobernadora actual se había prometido que le iba a dar tablilla a todas estas personas, a los que pueden y los que no pueden estar en estas carreteras, y los envalentonó. Obviamente ahora echó para atrás esa teoría, pero a mí me ocupa el que el comisionado de la Policía de Puerto Rico debería estar trabajando un plan, pero ciertamente en estos momentos está Antonio López esperando que le nombren a un comisionado en funciones para que pueda traspasar el poder y comenzar a trabajar este plan. Así que el tema de seguridad debió haber sido una prioridad para la gobernadora de Puerto Rico, pero ciertamente no lo fue. Pero hay algo que se puede hacer. Digo, Denis, la gobernadora habló sobre eso, del tema del súper de la policía hoy. Bueno, ella dijo que hay un superintendente, o sea, que hay un comisionado de la policía a raíz, ¿verdad?, de lo que ocurrió hoy en Puerto Nuevo. Sí. ¿Verdad? De repente hubo 5 muertos y de repente tenemos comisionado. De hecho, tenemos el sonido de ella. Vamos a escucharlo para que ustedes puedan seguir reaccionando. Vamos a verlo. El comisionado de la policía, López, está en funciones. Así que la policía está operando, ahí no se ha removido a nadie de su cargo, está con el plan de operaciones que estaba corriendo. Así que hay un comisionado de la policía y hay un director de seguridad pública. Está en funciones, pero en funciones de manera limitada. Ha asumido que no tiene la autoridad para tomar decisiones que tengan un impacto a largo plazo, porque de que se va, pues se va. Con el tema de lo que está pasando en las autopistas, y es a todas horas, ¿verdad? A veces de madrugada hay corridas de 200, 300 vehículos, y uno puede decir, bueno, las multas, pero la pregunta, Ferdinand, es ¿quién?
La policía de Puerto Rico en los últimos 30 años ha perdido casi el 50% de sus integrantes. De 20.000 policías que teníamos, ahora hay poco más de 10.000, la mayoría de ellos agotadísimos porque tienen que trabajar horas extras que además le cuesta un montón de dinero al pueblo de Puerto Rico, y con el agravante que conocemos, la mayoría de los policías provienen de fuera del área metropolitana para dar servicio en las áreas metropolitanas, y ese es un tema fundamental. Pero no hay nada que podamos hacer, usted, senadora. Primero que todo, yo creo que con este tipo de discusión se debe evitar el ataque político partidista para sacarle ventaja. Yo creo que aquí estamos hablando de una situación que pone en peligro la vida de quienes cometen esta conducta, pero además también pone en peligro la vida de otras personas que están cercanas a este tipo de eventos. Así que ese debe ser el enfoque prioritario. ¿Qué hacer para evitar pérdidas de vida y además, obviamente, establecer un orden en la carretera? No pasa nada. Hay que revisar ciertamente nuestro ordenamiento y verificar. Yo no tengo la respuesta en este momento si en efecto hay garras jurídicas, ¿verdad?, legales en ley para poder prohibir este tipo de conducta y que haya consecuencias. Pues miren, pues vamos a revisar eso es parte de lo que esta legislativa puede hacer. Senador. Mira, obviamente cuando veo lo que dice descaro por la ley, esto está pasando hace años, no es de 9 días para acá. Esa motora azul donde se cae ese joven está en contra de la ley 22 porque no tiene tablilla. O sea que esa motora no está autorizada. Pues sí, puede ser que cumpla si le ponen los retrovisores, cosa que tampoco tiene. La ley 22 es bastante clara. Claro, en el hecho de las piruetas o los wheelies, como le conocen, pues un buen abogado debe decir, pero que eso no está tipificado dentro de las violaciones. Yo creo que es conducir de manera negligente, claro. Que es lo que yo le radicaría si fuera un oficial. El problema es quién recoge. ¿Se recuerdan cuando el oficial del orden público se metió a un residencial a sacar un Ford Track y por poco lo linchan? ¿Y qué hacía la opinión pública? Le cayeron encima al oficial y dijeron que eso era un abuso policíaco. Y salieron los líderes comunitarios que defienden los derechos civiles y no se olvidaron que ese oficial también tiene derechos civiles y está cumpliendo con la ley. Estos delincuentes, como cualquier otro delincuente, saben que la policía está en desventaja en el sentido de que no pueden dar persecución como deberían, porque entonces se pueden buscar un problema. Por la reforma, porque entonces hacen que ese muchacho se caiga. Por eso, pero ellos son responsables también. Ellos lo saben y hacen lo que les da la gana porque saben que la policía le amarra las manos. A la policía le amarra las manos. Bueno, y que se sienten también que pueden hacer lo que les dé la gana, porque aquí ellos hacen eso y uno literalmente se tiene que mover a la derecha en lo que ellos terminan. Porque... Y entonces cuando los atrapan los llevan al tribunal y con un abogado. Yo creo que hace falta... Pero es el sentimiento de impunidad. Si me permiten, yo creo que hace falta que convoquen ustedes a los responsables de esto, desde los que venden las motoras, los policías que están en la calle repartiendo o atendiendo este tipo de temas, obras públicas. O sea, aquí debe haber alguna solución. Pero alguien tiene que convocar. El problema es que aquí nadie convoca a nadie. Pero, Ferdinand, por eso es que yo planteaba que era importante que la gobernadora nombrara un comisionado en propiedad para que pudiera trazar un plan, porque como les dije, Antonio López está de salida, está llenando un espacio ahí en lo que llega alguien. Pero es importante que el superintendente de la policía se pueda reunir con todos los sectores y todos los grupos para poder trabajar la implementación de la ley 22 correctamente. Esto pasaba también cuando estaba Antonio López en propiedad, o sea, no tiene que ver que haya acabado. Y antes de Antonio López también. Entonces, cuando hablamos de la fotomulta, también nos opusimos. Esto con fotomultas o con el reconocimiento de inteligencia artificial, lo que dicen face recognition, pues ya van a venir dos o tres a decir, el gobierno está persiguiendo, porque estos jóvenes, muchos de ellos sí se ponen las máscaras, otros no, pero con lo que hizo Alexis Torres con el DCP, que ahora podemos ver no tan solamente quién va en el vehículo, a la hora, a la velocidad y todo eso, verán algunos que se van a oponer y van a decir, pero eso ya es el gobierno persiguiendo a las personas. No, se llama pórtate bien en sitios públicos y no te pasa nada. Los buenos somos y la gente decente y la gente trabajadora somos muchos más. La gente quiere reacción, acción contundente para tratar de resolver esto. Yo os recomiendo que ustedes cuatro convoquen a las tropas, todo el mundo, vamos a sentarnos en una mesa. Tiene que haber una alternativa aquí. Ferdinand, este joven ya fue identificado, incluso en las redes sociales él mismo acepta lo ocurrido y dice, estos son cosas que pasan. ¿Qué va a pasar con él? Pues si a ti te cogen manejando de esa manera, o a Denis o a mí, manejando de manera negligente, ¿qué nos aplica la ley? ¿Qué le van a aplicar a él? Exacto. ¿Qué le van a aplicar a él? Porque está identificado ya. Pero eso ya no es un problema legislativo. No, porque yo no tengo ninguna duda de que cualquiera ve eso y dice, esta no es la manera adecuada de conducir, esta es una forma negligente. Pero, de nuevo, ¿quién hace? Porque no es lo mismo tú pedirle a un oficial o un oficial de policía que intervenga en la ciudad con el que se come la luz o con el que rebasa, a tú decirle, fíjate, tenemos 200 motoras en el expreso, ¿cómo tú detienes eso?
Después hay que llevarlo a centro médico, darle todas las atenciones, ¿verdad? El gasto médico que corresponde, bueno, toda la ambulancia, aquello, los médicos, es una cosa bárbara y me parece que en un país de ley y orden como es nuestro debería haber una solución a este problema. Cuando regrese la pausa, sigo con ustedes, vamos a entrar en el tema importante del día que es el operativo del gobierno federal, pero también aquí ya hay un invitado que se propone asumir una presidencia. ¿De qué se trata, Kimberly? La cosa está caliente en el Partido Popular, pero la primera plana del gobierno está reunida para decidir cómo manejarán las deportaciones. ¿Qué pasó en esa reunión? Le decimos al volver. Además, hoy llega Jorge Colbert con datos. ¿Cómo se afecta la economía y cuántas personas permanecen con un estado migratorio no definido en la isla? Le decimos, y días intensos para el comisionado residente, pero él dice presente aquí en Jugando Pelota Dura. Hay quienes dicen que debe escoger entre la comisaría residente o presidente del partido. ¿Cómo responde? Usted se entera solo aquí en Jugando Pelota Dura. No se retire. Bueno, vamos a cambiar de tema, pero antes de cambiar de tema me gustaría dar los resultados de la encuesta. Kimberly, ¿qué dice la gente de la encuesta que le estamos haciendo? Y repite la encuesta, por favor. Gracias, Ferdinand. La pregunta es la siguiente. ¿Favorece que la policía implemente mano dura contra motociclistas negligentes? Un contundente 99% opinó que sí, Ferdinand. Esto está interesante. Adelante. Eso está más que claro lo que quiere el país con ese tema. O sea, poner orden en las calles y en el país. Bueno, sigo aquí con el panel político. Y quiero entrar en la opinión de ustedes sobre lo que está pasando con estos operativos del gobierno federal y todos estos arrestos. ¿Cómo reaccionan ustedes? Mira, leí orden. Obviamente esto es un hecho que todos los países tienen frontera. Hay algunos que juegan a la política con esto y eso queda muy mal para la foto. Porque después de todo, todos queremos y somos ciudadanos del mundo, pero todos los países tienen su frontera, tienen su ley, tienen su orden. Lo que hay que garantizarle y el approach que debe tener el gobierno es cómo yo legalizo a esas personas que quieren legalizarse, que quieren aportar a la economía. Y ese es el approach, porque enfrentarse al gobierno federal, les tengo noticias, esto es un asunto exclusivo federal. O sea, ¿qué quiere decir eso? No se puede hacer nada. Que aunque queramos... Esa reunión que hay en Fortaleza hoy debe provocar pocos resultados. Bueno, lo que pasa es que pudiera provocar resultados, pero si ellos dicen, no, la orden federal y esto es un campo ocupado, es nuestro. Ahora, al próximo que tienes aquí en el programa, el comisionado residente, él es un funcionario federal. Habría que preguntarle qué va a hacer en el Congreso, porque él sí puede mover legislación federal y que lo haga para ver si tiene éxito. Entonces, senador, ¿no fue muy ilusa la gobernadora cuando dijo que eso no le aplicaba a Puerto Rico y a los dominicanos, que eso era para la frontera sur? Bueno, ciertamente Trump siempre habló de la frontera sur, sí, pero le aplica a todo el mundo. Pero exacto, le aplica a todo el mundo. La política anti-inmigrante no, bueno, por no voy a decir anti-inmigrante. Yo no soy fanático de Trump, como tú sabrás, pero Obama deportó gente, Hillary habló de esto, claro. O sea, todos los presidentes lo han hecho. Lo que pasa es que este señor lo dijo públicamente en 6 días. La política migratoria era clara. Mira, Denise, no solamente Obama deportó gente, Obama deportó más migrantes que Donald Trump. De hecho, en sus 8 años como presidente deportó 2.8 solamente mexicanos, sin contar otras nacionalidades. Eso quiere decir que si lo divides por la mitad en 4 años, deportó el doble de lo que Donald Trump deportó en su primer mandato. A mí me parece aquí que lo fundamental es lo siguiente. O sea, una cosa es que discutamos si los países deben tener o no sus propias normas migratorias para establecer un orden en esa inmigración, que yo creo que la mayoría lo hace y lo establece por razones lógicas, de seguridad, de combatir la trata humana, el tráfico humano, la explotación laboral. Oye, y algo básico, garantizar los recursos para sus ciudadanos, porque los estados, los países no tienen recursos ilimitados. Eso es una cosa. Y otra cosa es si en la ejecución de esas leyes se está tratando con dignidad a esa persona intervenida. Pero es que yo creo que esto es algo que va más allá de lo que deba ser legal, y por supuesto que todos los países tienen que tener control en sus fronteras, pero varias cosas. Primero,
La economía en los Estados Unidos depende enormemente de la mano de obra de personas que no tienen estatus migratorio regular. Hay una película muy famosa hace varios años, Un día sin mexicanos, y ya hay empresas, sobre todo en el área agrícola, que están empezando a sentir los efectos del terror que se ha sembrado en esta población. En Puerto Rico tenemos una situación familiar. Hay ciertos sectores económicos que van desde el cuidado hasta la construcción, la Pero eso no es tomado en consideración en este asunto. Y eso no es tomado en consideración. Por eso digo que no es tan sencillo, y aquí tampoco se le puede olvidar a nadie. Oye, claro que los demócratas, Biden 271,000 deportaciones en su último año, pero con la administración Trump aquí nadie puede hacerse de la vista larga de que hay una vocación racista, xenofóbica, de odio que no busca disfrazar. Pero María Lourdes, eso mismo no lo dicen contra el presidente Obama. ¿Quién aquí dice que Obama fue xenófobo o fue racista? También esos son los cuestionamientos que están sobre la mesa. Pero hay unas declaraciones obvias de Trump hablando en unos términos derogatorios, despectivos. Es que si voy a tu casa y te voy a buscar porque tú eres un delincuente, pero al lado tuyo está tu familia que no ha cometido ningún delito y te pregunto por tus papeles, se van todos a la misma vez. ¿Qué dice Alejandro García Padilla? Hoy estuvo muy agresivo con este tema. Me gustaría incorporarlo como ex gobernador de Puerto Rico. A ver qué dijo. Esto es una barbaridad lo que está pasando. Es inhumano lo que están haciendo. Y de nuevo, a la gente que nos está viendo, que no se engañe. No están yendo contra personas con récord criminal. Están yendo contra todos. Si los están deportando, si los están buscando por la calle, y si esa mujer rompe fuente, ¿a dónde tú crees que va a ir a un hospital a dar a luz? ¿Van a volver a dar a luz en los sótanos como era antes de yo ser gobernador? Quisiera, ¿verdad? Precisamente sigo la línea del gobernador. Primero, aunque algún otro presidente lo haya hecho, yo nunca había visto una forma tan poco humana de hacerlo. En estos momentos hay inmigrantes que están en sus casas encerrados, aterrados, algunos hasta con documentos. Negocios cerrados, precisamente por esto. Segundo, yo creo que todos estamos en contra de esto, pero tenemos que ponernos para récord, trazar la raya. ¿Quiénes realmente están dispuestos a enfrentar al presidente de los Estados Unidos y decirle de frente eso está mal y no lo apoyamos? Y por otro lado, decir que eso es el presidente Biden y el presidente Trump, que hay que hacerlo y que tenemos que responderlo, bien, pero el gobierno accionar a favor de eso, pues hay que anunciar si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, porque yo tengo información de que en los centros de envejecientes ya el Departamento de la Familia está llamando para hacer un censo de cuántos inmigrantes están allí. ¿En dónde? ¿Para qué? ¿En los centros ¿Para qué? En los centros de envejecientes. ¿Para qué? ¿Para notificárselo al gobierno federal y así evitar de que le quiten fondos federales o para proteger a esas personas? Hay que trazar la raya. Yo no puedo decir lo que lo que dice el compañero pues no es verdad, porque pues tendría que decir por qué digo que no es verdad. Pero me está altamente sospechoso de que un centro diga, aquí yo tengo inmigrantes que realmente los tienes que ir a buscar. El problema que tiene es que si nos ponemos, como dice el compañero, para su número, y le decimos, ¿sabes qué? Nosotros no vamos a cooperar con ustedes porque no es nuestro negocio, que pues, la verdad no es el negocio del Estado. Hoy ya citaron a la alcaldesa de Boston y citaron a varios alcaldes, decir, ustedes no están de acuerdo con lo que estamos haciendo, te voy a quitar los fondos federales. Eso es una amedrentación, es una amenaza. Yo creo que este señor se atreve a eso y mucho más. ¿Qué pasó hoy en el Senado de Puerto Rico con una resolución que ustedes presentaron? Dos resoluciones, tanto este servidor, la delegación del Partido Popular, como la delegación del PIB, presentamos una resolución diciendo dos cosas básicas. Primero, que no estamos de acuerdo con la determinación del presidente Donald Trump. Y segundo, que el gobierno de Puerto Rico accione no apoyarlo, sino apoyar a la comunidad inmigrante en todo el proceso. Pero, se derrotaron ambas resoluciones a viva voz. Y quiero decir, oye, tan sencillo que si lo que les molesta es la cláusula... ¿Votó a favor o en contra? Votaron en contra ellos dos. Sí. Tan sencillo que si les molesta la disposición en ambas resoluciones que hace alusión al gobierno local, la enmendamos en sala. La enmendamos en sala. Yo vuelvo e insisto. Alex, vuelvo e insisto. Una cosa es que se discuta si como país, o sea, si los países deben tener sus normas migratorias, que la mayoría la tiene, incluyendo la República Dominicana en su frontera con Haití. ¿Usted le votó en contra? Le voté en contra. ¿Por qué? Primero porque tiene un lenguaje... No estamos aquí hablando de que estamos a favor de los dominicanos. Y en su momento haré el voto explicativo, como dije, en el turno, ¿verdad? Cuando lo expliqué en el Senado. Aprobado.
en cuanto, ¿Qué efecto tiene? ¿Qué efecto iba a tener en A mí me Donald parece Trump? que es importante darle cara al país y a la parte de nuestra comunidad que se compone. A mí me parece un ejercicio de libre expresión pero pasaría nada. Pero ¿qué no podemos hacer? No somos una colonia, nosotros no controlamos la frontera. El mismo efecto que tuvo la resolución para no estar a favor de la dictadura de Nicolás Maduro. O sea, es cuestión de ver en qué parte de la historia vamos a estar nosotros los puertorriqueños. Aquí tenemos que entender que una cosa es la solidaridad con aquel y aquellas que sufren las condiciones que le llevan a migrar de su país. Y otra cosa es si queremos un país donde haya orden o no haya orden. Tiene que haber orden en el proceso migratorio por todas las consideraciones que discutimos anteriormente. Se tiene que hacer de una forma humana. Pero no podemos olvidar eso. Una cosa es el estilo, la forma. Esta persona que salió ayer en las noticias, esta persona que cogieron ayer en Barrio Obrero, lo tuvieron que soltar. Porque él tenía los documentos. Pero Denise, esto he dicho, hay dos. Los tenía en su casa. Es la forma en la que se ejecuta. Hay dos acercamientos. Es la forma en la que se Entonces, ¿desde cuándo ser dominicano es una categoría sospechosa? No, pero mira, hay dos acercamientos. No lo es. O tú vas y ayudas a esa comunidad para que se legalicen, que eso el gobierno local sí lo puede hacer, o te enfrentas y corres el riesgo de este señor que ha dicho, yo tengo unos fondos federales discrecionales, se los voy a eliminar a la ciudad de Santuario. Pero tenemos un funcionario federal que viene después de este panel. Vamos a preguntarle a Pablo José, que ha dicho que está en contra, que dónde está la resolución o el proyecto en el Congreso. Y tenemos una gobernadora que es adepta de Trump. Federal es él. Antes del Partido Popular y la presidencia, vamos a preguntarle qué él va a hacer, no lo que él va a opinar, qué él va a hacer en el Congreso para cambiar esta política pública de Trump. Gracias a los cuatro. Gracias a los cuatro. Precisamente cuando regresemos a la pausa, aquí está ya Pablo José Hernández. Vamos a preguntarle. Hay que preguntarle, Pablo, ¿tienes alguna solución? ¿Hay alguna alternativa para este tema? La semana pasada alertamos sobre esta posibilidad y orientamos a la comunidad inmigrante sobre sus derechos. Ahí está, Carmelo. Voy con Kimberly y regresamos con Pablo rápido. No se vayan. Uy, esto está caliente y yo me sospecho que esto no se va a quedar ahí porque Carmelo había hecho otras expresiones. ¿Cómo le responde el comisionado? Usted lo verá solo aquí, yo no me despego. Además, 30 personas fueron arrestadas y mire lo que pasó. Gritándole todo tipo de insultos. Cabrón. Lamentable, hoy llega nuestro panel legal para explicarnos cómo usted puede protegerse si pertenece a una comunidad vulnerable. Nosotros le decimos además qué sucedió en la reunión de gobierno sobre este tema. Hoy tenemos detalles exclusivos que no se puede perder. Esto es Jugando Pelota Dura y regresamos enseguida. Regresamos aquí a Jugando Pelota Dura y se incorpora el comisionado residente Pablo José Hernández. Comisionado, ¿cómo está? Muy bien, ustedes. Saludos a todos los que nos están viendo. Me gustaría arrancar por donde acabamos de dejar el debate. Obviamente aquí se acaba de plasmar un debate muy interesante. Populares independentistas pidiendo una resolución para que el país se exprese a favor de la comunidad dominicana y todo lo que está ocurriendo. El PNP, Proyecto de Dignidad, en contra de la resolución. ¿Dónde está Pablo José y qué se puede hacer con este tema? Yo creo que no debemos perderle perspectiva a lo importante aquí, que son los inmigrantes en Puerto Rico y la situación que enfrentan. Yo hace una semana, el jueves para ser exacto, publiqué un video en mi página oficial y publiqué un folleto informativo sobre los derechos que tiene la comunidad inmigrante en caso de que sucediera una redada como la que sucedió, porque esto era previsible. Y a raíz de lo que ocurrió ayer, volvimos a publicar el mismo video, volvimos a publicar las mismas expresiones y exhortamos al gobierno central también que haga disponibles recursos para las familias de las personas que fueron detenidas o para las personas que fueron detenidas ilegalmente, que ya hemos visto que ha sucedido tanto aquí como allá. El planteamiento del senador Carmelo Ríos de que confrontar al gobierno federal en esta situación pues puede traer otros riesgos, por ejemplo con la asignación de fondos discrecionales. Es un planteamiento que hay que tomar en consideración, pero hay cosas positivas y proactivas que puede hacer el gobierno que no tienen que ver con las detenciones per se, que no tienen que ver con la colaboración. Por ejemplo, como te menciono, vamos a suponer que una de las personas detenidas es la única persona que provee sustento por una familia de personas que son documentadas, algunas quizás son ciudadanos americanos, porque hay personas que vinieron indocumentados, tuvieron hijos aquí y ahora tienen familia aquí de ciudadanos americanos.
esos niños perdieron su fuente de sustento, el gobierno tiene que estar ahí para apoyarlos. Ese es el tipo de medida que el gobierno debe tomar. El gobierno también debe orientar a las personas sobre sus derechos. Este detalle que planteaban algunos, por ejemplo, María de Lourdes, y que el país entero está consciente. O sea, quizás en Estados Unidos se ve con mucha frecuencia, pero en Puerto Rico la comunidad dominicana es fundamental para la construcción, para la agricultura, para todos los temas. O sea, básicamente más del 50%, pienso yo, de los trabajos que no queremos hacer los puertorriqueños. Los trabajos que no quieren hacer los puertorriqueños lo hace la comunidad dominicana. Ese no es un tema en el cual usted pueda esbozar en el Congreso para flexibilizar la cosa aquí. No lo ve como una herramienta fuerte. Bueno, yo no vislumbro flexibilidad en torno a la ejecución de este tipo de medidas. Pero sí, yo creo que nosotros tenemos que diferenciar, ¿verdad? Queremos ser un país de ley y orden en el sentido de que queremos que la gente migre conforme al derecho, pero también cuando venga el proceso de remover a las personas que no están aquí conforme al derecho, tenemos que ser un país de ley y orden y no podemos hacer este tipo de redadas en el cual se cometen muchos errores, muchas injusticias y en el cual se desarrolla un efecto en cadena nocivo para nuestra sociedad, para nuestra cultura y para nuestra economía. Aquellos que dicen que Pablo José está cometiendo un error a ir a buscar la presidencia del partido tan temprano, que eso es lo que va a ocurrir el domingo. Usted ya se ofreció al Partido Popular para dirigir la colectividad. Que tan pronto usted coja la batuta, van a sacar las bazucas contra usted y va a estar cogiendo tiros, ¿verdad? Políticos todos los días. ¿Cómo reacciona? Sí, yo siempre he oído esta cosa de que nadie debe coger la presidencia temprano porque se quema. Los líderes que este país más respeta y admira cogían las presidencias de sus partidos temprano porque tenían que hacer un trabajo. Hay personas que ven un problema y huyen. Y habemos personas que vemos un problema y nos acercamos con deseos de resolverlo. Ahora mismo, el Partido Popular tiene un serio problema, un problema histórico. Y yo siento que a raíz del resultado en el que yo prevalecí, yo quiero traspasar lo que yo hice en esa campaña para el partido como institución y posicionarlo para ganar en el 2028. ¿Por qué usted cree que se puede hacer las dos cosas a la vez? Bueno, claramente, porque lo hizo Luis Muñoz Rivera, claro. Lo hizo Aníbal Acevedo Vilá, lo hizo Luis Fortuño, sí. Lo hizo Pedro Pierluisi y lo hizo Jennifer González por un tiempo también. Pedro Pierluisi lo hizo ahora y perdió. Jesús Manuel lo hizo y perdió. No. Yo estoy hablando de comisionados residentes que han sido presidentes. ¿Está bien? Y comisionados residentes. Sí, pero es la toma del partido tan temprano. Mirando una candidatura a la gobernación. Bueno, son dos preguntas distintas. Sí, pues la mía candidatura más o menos alineada. Se discutirá en el 2027 sobre la capacidad que uno tiene para ser comisionado residente y presidente de un partido o líder principal de un partido. Se vienen haciendo desde Luis Muñoz Rivera cuando se comunicaban con Puerto Rico desde Washington a través de carta y se viajaba en barco. Ahora debe ser más fácil. Pero yo creo que Ferdinand fue bastante claro en la línea de la pregunta. No es si tiene la capacidad de hacer las dos cosas a la vez. Y por donde va Denise, y lo continúo yo, es el efecto político que puede tener eso en una figura potencial candidato a la gobernación de quemarse pues ante el ataque constante de los opositores y ese tipo de cosas. Bueno, en primer lugar, para quemarse uno tiene que hacer, y para ser atacado efectivamente, uno tiene que hacer las cosas mal, o vamos a ponerlo así coloquialmente, de manera atacable. Yo en el mes que llevo en Washington me he encargado de hacer las cosas responsablemente y por eso no he sido sujeto de ataque. Puedes contrastar eso quizás con acciones que se han tomado en el presente gobierno que sí han generado controversia y ataque. La orden administrativa de la Parguera, a mi juicio, estuvo mal hecha y generó una controversia justificada. La sugerencia de hacerle una estatua a Donald Trump estuvo mal hecho y a mi juicio creó una controversia justificada. El haber subestimado la probabilidad de estas redadas creo que fue un error y creó una controversia justificada. De modo que lo que quiero comunicar con esto es, si yo hago mi trabajo como presidente del partido bien y hago mi trabajo como comisionado residente bien, no debo preocuparme por estas cosas de que si me quemo o no me quemo. Los ataques son parte de la política y yo estoy listo para defenderme, pero serán efectivos a base de cuán bien estén basados en la realidad. El tiempo dirá. Veremos a ver. Lo que vendrá, vendrá. Lo que vendrá, vendrá, como usted dice. Está muy interesante la frase. Gracias, Pablo. Veremos a ver qué pasa en los próximos días. Voy con Jorge Colbert. Vamos a profundizar un poco más sobre los datos que tiene, que representan la comunidad dominicana y posiblemente los inmigrantes en Puerto Rico y personas indocumentadas. Jorge, dame los detalles.
Así es, Ferdinand, el presidente Donald Trump está ejecutando lo que le prometió a su electorado y por lo que la gente votó en Estados Unidos, así que nadie se debe sorprender con la política pública. Pero ¿de qué realmente estamos hablando en el caso de Puerto Rico? Vamos a los datos particularmente. En Puerto Rico, según el censo del 2020, obviamente esta cifra probablemente ha aumentado un poco más, hay 102.511 ciudadanos o personas inmigrantes en Puerto Rico. De esos, el 60% son hermanos y hermanas de la República Dominicana, 12% de Cuba, son los dos países donde hay mayor presencia en la isla, y hay cerca del 30% de estos que no tienen estatus migratorio definido. No necesariamente son indocumentados todos, puede haber gente que están en tránsito solicitando una serie de documentación. Ahora bien, la teoría de que el gobierno puede pedir visados para trabajar a miles de indocumentados no es correcta, no es posible. La ley federal establece que tendrían que salir de la jurisdicción, hacer los trámites y luego regresar, porque el gobierno de Estados Unidos está muy regulado con relación a al tipo de visa que pueden otorgar. Hay dos grupos particularmente, las humanitarias. Visados humanitarios son aquellas personas que son víctimas de crimen de diferentes países que cooperan con las autoridades federales, las que son de explotación o la trata humana, los que tienen también situaciones particulares en sus países de régimen que puedan afectar la vida, personas que llegaron antes de los 16 años, trabajos temporeros, familiares de veteranos y 10 años que están en la jurisdicción y que pueden trabajar. En términos de trabajo, ¿cuáles son realmente los visados o las autorizaciones para trabajar en Puerto Rico y en Estados Unidos? Uno, aquellas personas que tienen ocupaciones especiales o estudiantes universitarios con unos proyectos especiales, trabajos agrícolas, trabajos temporeros en la construcción, habilidades extraordinarias, transferencias a empresas de Estados Unidos que se mueven de jurisdicción, países que hacen negocio con los Estados Unidos, inversionistas de países que hacen tratados con Estados Unidos, ciudadanos de México y Canadá, obviamente por los acuerdos que ha habido, y atletas profesionales o personas reconocidas de las artes y la cultura. Quiere decir, Ferdinand, que no es tan fácil pedir visados para trabajo y eso va a ser parte de la discusión en los próximos días. Regreso contigo. Bueno, gracias, Jorge. Tengo aquí a dos figuras muy importantes en Puerto Rico con raíces profundas en la comunidad dominicana. Aquí está María Domínguez, la ex fiscal federal. María, bienvenida, gracias por estar aquí. Gracias, buenas noches. Y el ex secretario de Justicia, Luis Sánchez Betance. Saludos, Luis. Buenas noches. Esta reunión que se está dando en Fortaleza hoy, donde la gobernadora convoca básicamente a toda la plana mayor del gobierno federal para ver si se puede intervenir. María, ¿tú le ves alguna posibilidad o Trump está tan claro en este punto con esa orden que es muy difícil poder suavizarla o hacerle cambio? Bueno, mira, todo esto nos toca, ¿verdad?, a la comunidad. Yo soy dominicana de nacimiento. Es lastimoso cuando una persona que ha venido a este país a trabajar honradamente y contribuye de manera sustancial a la economía de esta isla, pues es intervenida de la manera en que se está haciendo. Eso yo creo que todos los entendemos. Claro. Pero en términos muy prácticos, te tengo que decir que mi opinión muy personal es que esto viene bien dirigido desde Washington. Creo que es una política pública que se está implantando con una directriz bastante agresiva, impositiva, y no le veo realmente que esto vaya a suavizarse. Esta política se implantó inmediatamente que Trump asumió la presidencia y él ha hecho expresiones públicas relacionadas a... Algunos plantean que en vez de suavizar puede que apriete más todavía. Vengo con el análisis de ustedes y con el de Luis Sánchez Betance. Voy a una pausa, voy con Kimberly y regresamos a este detalle que está tan importante. Así es, Ferdinand, la primera plana del gobierno estuvo reunida para decidir cómo se manejarán las deportaciones y en exclusiva le decimos lo que pasó en la reunión. Además, muchas interrogantes, ya están con nosotros varios expertos para hablarle a usted cómo puede protegerse y cuántas personas están impactando por esta situación. En solo minutos abrimos la discusión. Estoy jugando pelota dura. Usted no se retira. Adelante, Ferdinand. Bueno. Regresamos aquí. Sigo, Luis. Tengo a Luis Sánchez Betance, el ex secretario de Justicia, María Domínguez, la fiscal federal. ¿Tu reacción a todo esto?
Bueno, ¿tú crees que esto va a apretar más o se va a mantener al mismo nivel o se va a suavizar? Yo a veces me da la impresión de que es un aguaje que se monta con propósitos políticos, ¿verdad? De que cumplí con mi palabra y lo estoy haciendo ahora y forman toda... Mucha gente lo comparó con las peleas de gallos. Dije, esto es un aguaje, una intervención y después no pasa nada. Puede ser eso, ojalá y sea eso, pero lo que yo creo es que es un problema de... vamos a decir, multidisciplinario y que implica un montón de cosas que no se puede venir con recomendaciones simplistas o políticas, ¿verdad? Hay un problema serio de migración, no en Puerto Rico, en todo el mundo, ¿verdad? Y ese miedo al extranjero es lo que ha causado en una medida que salga Trump electo, ¿verdad? Pero aquí en Puerto Rico, y lo digo con el corazón en la mano, pues yo soy dominicano, ¿entiendes? Yo soy un inmigrante, ¿ok? Y hay mucho prejuicio y mucho discrimen contra los dominicanos. Cuando era secretario, una de las cosas que hice al negociar la reforma de la policía fue insertar que hayan unas disposiciones para evitar precisamente el abuso que se tenía con los dominicanos. Y un abuso que realmente, si no tiene los papeles, los documentos, pues no pasa más nada en términos de reivindicación de derechos. Y es bien importante que se sepa que el hecho de no tener los documentos en orden no es una ilegalidad y eso no es un delito. Y el que no tenga los papeles en orden no es un criminal. ¿Okay? Eso es lo primero. Lo segundo es que deben tener, y tienen el derecho, pero deben tener acceso a abogados. Que aquí organizaciones, sea a nivel municipal, a nivel de servicios legales, en que orienten. Licenciado, y me parece, sí. ¿Cuál es su interpretación? Se habla mucho de la enmienda 14 y dice que, ¿verdad? La parte donde dice de sujeto a la jurisdicción es lo nuevo que se está trayendo como para argumentar que no necesariamente un nacido aquí es ciudadano americano, si sus papás, si sus padres son la ley en Estados Unidos hay una combinación de por la sangre y por el suelo, ¿verdad? Y en algunas situaciones, si tú naces siendo hijo de un americano, aunque nazcas en el extranjero, puedes ser considerado americano, como pasó con Ted Cruz, que nació en Canadá. Claro. Y el otro es que, y ese es el derecho aquí, el que nace en Puerto Rico, el que nace en territorio americano es americano. No importa quién fue su padre. Déjeme incorporar, porque acaba de terminar una reunión en la Fortaleza. Aquí está Rebeca González, que es la directora de Homeland Security en Puerto Rico. Directora, ¿cómo está? Bienvenida. Gracias por estar con nosotros aquí. ¿Cómo resultó la reunión con la gobernadora? La reunión fue excelente. Realmente el propósito de la reunión era poderse sentar con los diferentes componentes federales y discutir cuáles eran los objetivos que todos teníamos y cuáles eran el mandato, ¿verdad? Que como entidad federal tenemos en cuanto a la orden ejecutiva. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Llegaron a un acuerdo? ¿Hay alguna posposición a la implementación de la orden? ¿Se va a suavizar? ¿Van a trabajar en conjunto? ¿El gobierno de Puerto Rico los va a apoyar o no? No sé. No, más bien la reunión era para poderle dejar saber a la gobernadora cuál era el plan con la orden ejecutiva. En cuanto a la orden ejecutiva, la orden es una orden ejecutiva, hay que cumplirla, vamos a enforzarla y eso. Ustedes no se van a detener, esto va a seguir. La orden ejecutiva tiene que enforzarse y va a continuar. Ok, ¿a qué niveles va a seguir? Porque, por ejemplo, hay información de todos lados. Me acaban de llamar ahora mismo para decirme que están llamando a escuelas para conocer, para que los maestros le informen de los niños que son hijos de padres indocumentados. No. ¿Eso no es correcto? No, eso no es correcto. Que están llamando también a los centros de cuidado prolongado de personas mayores para saber si hay familiares allí, qué sé yo, viejitos que tienen hijos que no son no están documentados, eso no es correcto. Eso no es correcto. No podemos alimentar una crisis. Eso provoca histeria. Exacto. Nosotros estamos enfocados en identificar los individuos que están cometiendo delitos en los Estados Unidos y no tienen estatus migratorio. Ahí quería yo preguntar, ¿cómo determinan dónde es que están esas personas? O sea, es que hay personas llamando y diciendo, mira, aquí hay una persona que es indocumentada. O sea, ¿por qué van a este sitio específico y si van un poco pescando a ver qué cae? Pues no pescamos. Hay inteligencia y hay órdenes generales que estamos enforzando. Por ejemplo, en el día de ayer nosotros estuvimos en diferentes sitios. Solamente nos tomaron video en Barrio Obrero, pero nosotros estábamos en el aeropuerto Luis Muñoz Marín, en el ferry de Fajardo, fuimos a Carolina, pero fue en Barrio Obrero en donde y déjeme volver atrás, la línea de Alice, que me parece que es importante para continuarlo. Usted dice que están buscando personas que tienen algún tipo de récord criminal
O sea, todos los que están arrestando van con ese propósito. Nosotros lo que estamos ejecutando ahora... Y no son trabajadores regulares ni gente regular. Nosotros no nos levantamos ayer y dijimos vamos a buscar al que esté recortando la grama en la calle de abajo. Nosotros fuimos a ejecutar unas órdenes que hay de deportación y no obstante, cuando nosotros llegamos a un lugar, si hay una persona que no tiene estatus migratorio en los Estados Unidos, tenemos que apresarla y procesarla administrativamente. Eso nosotros no podemos obviarlo. Eso es mano libre para llegar a cualquier lugar y decir, dame tus papeles. Realmente nosotros como oficiales de inmigración podemos intervenir con quien sea y le vamos a preguntar cuál es el estatus migratorio. ¿Esos récords criminales son de delitos en Puerto Rico o en República? Ok. Perdón, no, que si los delitos criminales son en Puerto Rico o en República Dominicana. No, los delitos que nos están enfocando en personas que no tienen estatus migratorio aquí, que han cometido delitos en los Estados Unidos. Tengo bien poco tiempo, Luis y María, me gustaría una reacción de ambos. Lo que pasa es que en Puerto Rico y en Estados Unidos, en muchos de los estados, no hay una ley que imponga a una persona tener una cédula de identidad o andar con el pasaporte o tener algo que lo identifique. Eso no es por ley obligatorio, ¿no? En algunos estados puede que lo haya, pero aquí no lo hay. Así es que el pedir papeles no es obligatorio enseñar nada, no tiene que enseñarlo. Pero según la ley federal, cada persona que no es ciudadano americano tiene por ley que tener sus documentos encima. Entonces, es importante que las personas que son inmigrantes, que están aquí legalmente, tengan sus documentos para que se metan en más rápido. La noticia aquí importante es que ustedes nos están... Vamos hoy para Baja Obrero, vamos para algún lado, sino que están buscando gente que supuestamente tiene récord criminal. En eso es lo que nos estamos enfocando. Nada de niños, nada de hogares de ancianos, nada de ningún otro sitio. Pero la persona que se llevaron ayer, que no tenía delito... Se acabó el programa. Se me acabó el programa. Es que se cometen errores. Con Kimberly obligatoriamente, gracias directora, un placer, se lo agradezco mucho. Voy con Kimberly y regreso rápido. La gente en las redes sociales sigue opinando. Collado Lourdes dice, muchos dominicanos son gente trabajadora, lo que no hacen los puertorriqueños. ¿Usted opina igual? Quédese para nuestro último segmento. Esto es Jugando Pelota Dura, no se retire. Bueno, se acabó el programa, tal y como dijimos, pero creo que hemos hecho una gran contribución, ¿verdad? Y aclarado unas dudas bien importantes a toda la gente que estaba preocupada con este tema. Mañana seguimos, señores. Hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches.